Las tetraciclinas, acá ya entramos a los grupos que son bacteriostáticos. Nuevamente, ¿cuál es el mecanismo de acción de las tetraciclinas? Inhibición de la síntesis de proteína bacteriana, ¿no? Por su unión a la subunidad 30S, ¿no es cierto? Estamos en el mismo grupo 30S, ¿no? Fundamentalmente ese es su mecanismo de acción, ¿no? Y lo que hace generalmente es lo que le hace generalmente resistencia a las tetraciclinas, que ojo que la resistencia a tetraciclinas da resistencia a veces cruzada a otros grupos como la lincosamidas, ¿no? Hacen resistencia cruzada. Fundamentalmente hacen también modificación enzimática. Este es el mecanismo, igual que los aminoglucósidos, es el mecanismo más importante, modificación enzimática. También existe alteración en el punto de entrada y también existen bombas de fusión activas. O sea, tiene tres mecanismos de resistencia. La bomba de expulsión, que básicamente actúa en gram negativos, ¿no? El bloqueo de la entrada, pero el más importante es la modificación enzimática, que suele ser aquella que suele transmitirse a través de plasmidios a otros grupos, incluso, como le decía, lincosamidas, clindamicina, por ejemplo, puede haber resistencia cruzada. Son antibióticos, las tetraciclinas, de muy amplio espectro. Son antibióticos muy amplio espectro, coberturan tanto gram positivos como gram negativos y anaerobios. ¿Ok? Son de muy amplio espectro. Incluso en gram positivos pueden coberturar estafilococo meticilino, ¿no? Meticilino resistente, ¿no? Meticilino resistente, incluso enterococo vancomicino resistente. Si uno dice, ¿por qué la utilidad entonces a veces no es mucho más alta? Lo que pasa es que es bacteriostático. Y por lo general, infecciones serias por estafilococo meticilino resistente, enterococo vancomicino resistente, son pacientes sépticos que ya sabemos que son inmunosuprimidos. Entonces ahí es donde se limita. En estas circunstancias de ser bacteriostático es donde viene generalmente la limitante de estos grupos en general. ¿Ok? Entonces su gran espectro pasa por gram positivos, gram negativos, incluso algunos anaerobios importantes. El Propionibacterium agnes es un anaerobio gram positivo importantísimo, ¿no? Que actúa fundamentalmente en el proceso del acné. El acné, recordemos que no es una enfermedad infecciosa, pero cuando se vuelve pustular, se activa el Propionibacterium agnes. Y por eso es que las tetraciclinas son muy activas ahí, tienen muy buena penetración y son los medicamentos de elección, ¿no? Son los medicamentos de elección a ese nivel. También son muy activas en bacilos gram negativos, como Haemophilus influenza, el Vibrio cólera y como vamos a ver el HP, el Helicobacter pylori, cuando hagamos toda la revisión. ¿Ok? Clamidias también. Entonces, dentro de la gran utilidad, recordemos fundamentalmente la doxiciclina, que es la de vida media larga. Generalmente la doxiciclina tiene una biodisponibilidad muy alta. Es la que tiene la biodisponibilidad más alta, 93% de biodisponibilidad. Adicionalmente a eso, la doxiciclina es el único que no requiere ajuste renal. O sea, no ajuste renal. Porque tiene eliminación biliar enterohepática. ¿Ok? Todo el resto del grupo es eliminación renal. Pero es la doxiciclina, o sea, la doxi va a ser la más útil de todo el grupo. Es la más útil de todo el grupo. ¿Ok? Como vemos, el grupo tiene dos maneras de ser clasificado. Tetraciclinas de primera y segunda generación. Las de segunda generación son doxi y minociclina, todo el resto son de primera generación, o por vida media, ¿no? La tetra y la oxitetraciclina son de vida media corta. ¿Ok? La demeclociclina, que básicamente como antibiótico no se utiliza hoy en día, la demeclociclina tiene un efecto adverso interesante que produce diabetes insípida. Pero ese efecto adverso se utiliza terapéuticamente y se utiliza en algunos casos del CIHAT, que es refractario al manejo. Entonces se puede utilizar en el CIHAT, ¿ok? Como bloqueador, ¿no? Como bloqueador
para el manejo en estos pacientes. Entonces la D-meclociclina se puede utilizar en el CIHAT, como lo vamos a revisar posteriormente. Las tetraciclinas de acción corta, fundamentalmente hoy en día están centradas a su uso en Helicobacter pylori. Estos se usan fundamentalmente en Helicobacter pylori, en HP, básicamente. Y las dos de mayor uso son la doxi y la minociclina, ¿no? La doxi y la minociclina. Ahora, la doxiciclina es la reina, digamos, en farmacocinética. Mejor biodisponibilidad, no requiere ajuste renal, que es fundamental eso. Quizás lo único que uno podría decir en contra de la doxiciclina es la fotosensibilidad. La fotosensibilidad. El gran problema de la doxiciclina es la fotosensibilidad, por lo cual en nuestro país no es escogido como fármaco de elección en acné. Mientras que en otras partes del mundo, si uno ve esquemas, generalmente está elegido la doxiciclina como primera prioridad, primera elección. En nuestro país se usa más mino. En acné se usa más minociclina, básicamente por este efecto adverso de la doxi, que es la fotosensibilidad, que suele aparecer en el paciente, a veces eczema, ¿no? Y por lo general máculas hiperpigmentadas en las zonas expuestas durante el tratamiento. Entonces eso limita, digamos, lo limita en esta indicación específicamente en acné, y es algo que siempre se tiene que señalar a los pacientes. Otra de las limitantes de este grupo, pero que es menos en doxi, en la parte farmacocinética hay que decirlo, es en la absorción. La absorción siempre va a estar interferida por tres circunstancias básicas. El uso de lácteos, o sea, usarlo o tomarlo con leche, que es una costumbre de muchos pacientes el tomar los medicamentos con leche, ¿no? Entonces, el uso de lácteos, claro, en este caso no es pura vida, es lácteo verdadero, ¿no? Entonces, va a interferir la absorción, ese es uno. El uso de hierro también interfiere importantemente con la absorción, y el uso de antiácidos, sean estos de acción local o sean estos de acción sistémica, o sea, inhibidores de bomba, tanto inhibidores de bomba como el uso de sucralfato o de magadrato, como cualquiera de ellos. Entonces, los antiácidos, los lácteos y el hierro va a interferir fundamentalmente en la absorción de estos medicamentos, ¿ok? Decíamos que en las indicaciones, ¿cuál es la reina acá de las indicaciones? El manejo de clamidia. El manejo de clamidia. De todas las clamidias en general, ¿eh? Si uno habla, por ejemplo, de neumonías, vamos a hacerlo un acápite acá, si uno habla de neumonías, ¿no?, de la NAC clásica, recordemos que después de neumococo están los atípicos, y de ellos primero está micoplasma, ¿no es cierto? Primero está micoplasma. Cuando uno habla de atípicos, uno habla de micoplasma. En micoplasma, fundamentalmente, como vamos a ver después, están acitromicina, los macrólidos como primera elección, como segunda, doxiciclina. La alternativa siempre es doxiciclina. O sea, acá primero va a estar macrólidos, ¿no es cierto? En el caso de la clamidia pneumoniae, ¿no? En el caso de la clamidia pneumoniae, también en vía respiratoria, primero va a estar ¿quién? Doxi. Ahí sí cambia. Entonces, en clamidias siempre tetra está primero. La alternativa va a ser acitro, va a ser macróleo, al revés, ahí se cambia. En clamidia, la elección va a ser primero doxi. Y seguimos en neumonía, vamos a verlo más adelante, en el caso de legionela, ¿no? En el caso de legionela, la elección hoy en día es levofloxacino. Eso es pregunta de examen actual, ¿no es cierto? Hoy en día es levofloxacino. Y la alternativa es acitro. La alternativa es acitro. ¿Ok? Eso es lo que tiene que darles claro. Entonces, va a ser reina acá la doxiciclina, con el caso de tanto de la clamidia, especialmente la trachomatis. Especialmente la trachomatis. Recuerden que clamidia trachomatis es de alta actividad en adolescentes y adultos jóvenes. Entonces son infecciones muy comunes, es hoy en día considerada quizás la infección más común dentro de las ITS, por lo tanto las tetraciclinas tienen una indicación fuerte en ITS o ETS, infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? No solamente en clamidia, sino también hemófilos Ducrey, por ejemplo, ¿no? Entonces, también las ITS fundamentalmente, como digo, en clamidia trachomatis, y en vía respiratoria, la clamidia citasi y la clamidia pneumoniae.
Entonces, esas son las clamidias fundamentales, muy bien manejadas. Esa es de las mejores indicaciones que siempre tienen. Tetraciclinas, fundamentalmente la doxiciclina, que es la que se usa más en eso. Otra indicación importante son las riquecias. O sea, en las riquecias, ¿no? En las riquecias también la elección siempre va a ser primero tetraciclinas, de ellas doxi. ¿Ok? Entonces, en las riquecias, ¿no? En el tifus clásico, en la fiebre Q, en todas ellas, en las riquecias, la indicación es doxiciclina. ¿Ok? Doxiciclina en las riquecias. También es una indicación primera, ¿no? En el caso de del vibrio cólera. Pero recordemos que en el vibrio cólera, la dosis, el tratamiento antibiótico para disminuir inóculo es monoterapia. Es monodosis. Es una sola dosis de 300 miligramos. Es monodosis. Pero se utiliza, está indicado, y es primera elección, la doxiciclina como monodosis. También es importante en los pacientes con brucela, cuando no pueden, como esquema inicial, ¿no? Es clásicamente rinfa, doxi, como esquema inicial estándar hoy en día, ¿no? El esquema clásico de 6 semanas de rinfa, doxi, es fundamentalmente en brucela. Si algo tienen de común estos dos, por ejemplo, es que son gram negativos, cocos. ¿Se acuerdan que decíamos? Vean ustedes, cuando hacíamos la clasificación, estos son riquecias y brucela, son cocos gram negativos, que son raros, porque la mayor parte de los gram negativos son bacilos, ¿no es cierto? La gran mayoría de ellos son bacilos. Respecto a los efectos adversos, entonces, nuevamente para reforzar, brucela, eso no hay duda, rinfa más doxi, ¿ok? Brucela, de eso no hay duda. Cólera, tampoco hay duda, pero esto es monodosis, 300 miligramos. Ojo que ya están comenzando a preguntar dosis, así que algunas dosis tenemos que recordarlas de todas maneras. ¿Cuál es la dosis clásica de doxiciclina? Es igual que la de mino, ¿ok? Es 100 miligramos día en infecciones leves, y es 100 miligramos, o sea, 200 al día, pero 100 miligramos cada 12, 200 al día, en infecciones moderadas a severas. ¿Ok? Esa es la dosis de doxi clásica, que es la misma de mino, ¿eh? Es la misma de minociclina. En el caso de la úlcera péptica, para el tratamiento del Helicobacter pylori, lo que se usa es oxitetra y tetraciclina, no es doxi ni mino. ¿Ok? Acá se usa tetraciclina o oxitetra en el esquema cuádruple, que es el que de rescate de los pacientes que hicieron resistencia al esquema inicial. Recordemos que el esquema inicial es claritro, omepra, ¿no? y amoxicilina, ¿ok? En el clásico MOC. Cuando este fracasa, hay que utilizar el esquema cuádruple, que incluye tetraciclina o oxitetraciclina, metronidazol, bismutol y el omeprazol, que es el esquema cuádruple que se utiliza. Entonces, hoy en día, en algunas partes, se utiliza esquema cuádruple de inicio, cuando se demuestra que hay una resistencia mayor al 30% del HP, ¿no? Cuando hay estudios en algunas zonas donde el HP ya es, como en el Callao, por ejemplo, ahí había un estudio interesante donde demuestran que el HP tiene una resistencia mayor al 30%, la mayor parte de las terapias deben iniciar siempre de frente con terapia cuádruple, ¿no? El granuloma inguinal, también, o como le decía, en general estas ITS, especialmente aquellas y las que específicamente tienen compromiso por clamidias, ¿no? Las clamidias, tanto uretritis, neumonía y la citacosis, son las mejores indicaciones, ¿no? de estos pacientes. Y las riquecias, no olvidar las riquecias. En el caso de micoplasma es alternativo, o sea, primero es macrólido, ¿ok? ¿Qué efectos adversos importantes tienen las tetraciclinas? Tienen importantes efectos adversos. El más importante, más común, es el gastrointestinal. Suelen producir náusea, a veces vómito, incluso diarrea, ¿no? O sea, tiene esta posibilidad de producir, ¿no? náusea, vómito y diarrea. Un efecto adverso muy importante, no olvidarse nunca, es la fotosensibilidad. Pero esta fotosensibilidad, fundamentalmente, ¿con quién? Doxi, ¿ok? Fundamentalmente con doxi es importante, ¿ok? La pigmentación dentaria
¿no? Es algo que se da en niños menores de 8 años, por eso que está contraindicado, tanto en gestantes como en niños menores de 8 años, ¿no? Donde va a haber pigmentación dentaria y ósea, no solamente pigmentación dentaria y ósea, y puede haber deformidades cuando se usa en el primer trimestre. ¿Mm? Ósea también, eso se ve en necropsias, claro, o sea, hay pigmentación, bueno, lo ven también los traumatólogos, o sea, una vez, a mí me ha tocado verlo en una cirugía, cuando era alumno, ¿no? Ver cirugía ósea ¿no? Y ver pigmentado completamente el hueso, o sea, se acumula el medicamento y no se excreta, entonces queda pigmentado. Sí, en las riquezas van siempre doxy fundamentalmente. No, tetraciclina primero. Tetraciclina, sí. Tetradoxy es fundamentalmente el tratamiento más de elección. Así es. ¿Cuál? Las deformidades, ¿no? En el primer trimestre. O sea, está contraindicado completamente, sí, en gestación, ¿ah? O sea, básicamente se van a dar las deformidades ahí, pero está totalmente contraindicado en toda la gestación. O sea, no hay un trimestre donde pueda. Toda la gestación es contraindicación absoluta, así como los primeros 8 años de vida. Los primeros 8 años de vida el paciente no debe usar ningún tipo de tetraciclina. Y un efecto adverso también no raro, especialmente es un efecto adverso ¿no? que se puede ver con mino, esto se ve mucho con mino, es la toxicidad vestibular. O sea, minociclina tiene esta característica y que se ve fundamentalmente en mujeres. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque como le decía, mino en el Perú es la primera elección en acné. O sea, si bien es cierto, ustedes buscan un esquema, en los esquemas americanos, el manejo es con doxy. Recuerden que el acné leve, ¿no? El acné leve no usa antibiótico sistémico, es el acné moderado fundamentalmente, ¿no? O sea, el pustular. Y en el pustular se utiliza 3 meses, sea de doxy o sea de mino, pero a dosis baja, a dosis de 100 diario nada más. Y el mínimo por 3 meses. Entonces, durante esos 3 meses, la doxy le puede dar fotosensibilidad. Como son 3 meses, y a veces es complicado en el país controlar eso, por eso es que los dermatólogos en el Perú fundamentalmente usan mino, o sea, casi al 100%, ¿eh? Usan mino, y como alternativa usan lime, que no lo hemos puesto acá, limeciclina, que es otra tetraciclina de segunda generación, que prácticamente fue diseñado para acné. La limeciclina se utiliza muchísimo en Europa y en el Perú también. No la han preguntado nunca, pero sí hay que tenerla en cuenta porque existe. Se utiliza y hay estudios. Entonces es una alternativa a la limeciclina de su uso, ¿no? En lugar de minociclina o doxy. Con la ventaja de que la lime no va a tener esta toxicidad vestibular, el vértigo, que es una, ¿sí? La lime es 300 miligramos al día. Entonces, es diferente, pero es una dosis diaria también. Entonces, la lime, como le decía, se utiliza, a veces, muchos dermatólogos en el país la utilizan, especialmente aquellos que tienen, ¿no? En mujeres, porque como le decía, el 70% es alto, el 70% de las mujeres que usan mino hacen toxicidad vestibular, hacen vértigo, en diferente grado. Puede ser solamente mareo o puede ser incluso hasta dificultad para la bipedestación. Entonces hacen un vértigo importante, ¿ok? Como toxicidad. Y por último, una toxicidad rara, pero que es común, no solamente este grupo, sino también las gigelciclinas, al tigeciclina, es la hipertensión intracraneal benigna, que es rara, pero es un efecto adverso bien estudiado, raro, visto fundamentalmente a raíz de náuseas y vómitos incoercibles, paciente con edema papila, se le hace la tomografía y se encuentra que hay hipertensión, pero es benigno, su retiro rápidamente controla el problema, no requiere ningún tipo de intervención o derivación quirúrgica, ¿no? Es una hipertensión intracraneal benigna como efecto secundario, fundamentalmente a cualquiera de los, especialmente al amino, pero a cualquiera de las tetraciclinas, y también la tiene la tigeciclina, que es pariente. Acuérdense que la tigeciclina, que la vamos a ver a continuación, es pariente directo de la amino, o sea, es una derivación del amino. Entonces, no olvidarse en tetras,
no olvidarse en tretas, bactericidas, la doxi es el más útil, la doxi es la que tiene mejor biodisponibilidad, ¿ok? No olvidarse que es elección en clamidias. Si ustedes ven clamidia, doxi, o sea, no tengan duda, es doxi. Pueden dudar en otros lados, pues clamidias. Si ustedes ven micoplasma, igual no dudan, es macrólido, o sea, acitro de preferencia, pero macrólido. Y hoy en día, si ven legionela, es levofloxacino, ¿ok? Siempre su alternativa en micoplasma va a ser, la alternativa va a ser doxi, ¿no? Va a ser doxi. En el caso de legionela va a ser acitro. Riquecias, como decíamos, también es siempre primera elección, tetras, fundamentalmente doxi, ¿no? En las ITS, en todos los esquemas de ITS siempre está doxi, ¿no? Ceftriaxona doxi en EPI, ¿no? Incluyendo incluso con metronidazol, ¿no? En casi todos los esquemas siempre hay que usar doxi. Y además la doxi también es la alternativa en sífilis cuando hay alergia a penicilina. Recuerden eso, ¿no? En alergia a penicilina la alternativa es doxi. 14 días, sí. También, sí. Pero siempre es en clamidia la mejor performance. O sea, tú tienes alternativas. Primera elección, siempre en antibiótico terapia, tú tienes primera, segunda elección, incluso alternativa. Entonces la primera elección en clamidias siempre va a ser tetras. Y en mico siempre va a ser macrolia. ¿Ok? Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Y en efecto adverso, no se olviden, fotosensibilidad, siempre lo preguntan, fotosensibilidad en la doxi. Sí. No, bacteriostático. Como le digo, recuerden siempre, los únicos bactericidas en 30S y 50S son, en 50S, estreptograminas, y en 30S, aminoglucósidos. Nada más. O sea, con eso ya, todo el resto que cae en síntesis de proteína, en fracciones, es fundamentalmente bacteriostático. ¿Okay? Este es un bacteriostático neto, o sea, las tetras son... Y ahí es donde tienen, con tan amplio espectro, uno diría, debería tener más utilidad, ¿no es cierto? Incluso ha habido parenteral, minociclina, cuando yo fui interno había todavía, hace muchos años, había todavía minoparenteral, todavía se usa en el mundo minoparenteral, pero hoy en día ya es muy poco lo que se utiliza, porque como les digo, pierden. Es lo que vamos a ver también con tigecyclina.